La historia, que parecería un reflejo de la armonía familiar, esconde un giro terrorífico que pocos podrían imaginar. ¿Qué secretos pueden esconderse tras una fachada de devoción religiosa y amor familiar? ¿Qué suceso podría romper para siempre el orden de una familia que parecía intocable? La respuesta es tan escalofriante como inesperada. Los Winkler, conocidos por su arraigada conexión con la Iglesia y su sólida reputación en la comunidad, se vieron envueltos en un caso que conmocionaría a toda una nación. Si te fascina desentrañar los misterios más oscuros y explorar apasionantes historias de crímenes reales, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y formar parte de nuestra comunidad de investigadores. Sumerjámonos en el caso. Lo que empezó como un idílico romance entre Matthew Winkler, un pastor jovial y de buen corazón, y Mary Carol Freeman, una joven criada bajo estrictos valores cristianos, desembocó en un trágico desenlace que nadie vio venir. Matthew, nacido en 1974 en Huntington, Tennessee, era el hijo menor de una familia cuya vida giraba en torno a la fe. Su abuelo, un prolífico escritor teológico, marcó el camino durante generaciones, mientras que su padre, Dan Winkler, continuó la tradición. Dan no solo construyó iglesias, sino también una sólida imagen de liderazgo espiritual en cada comunidad que tocaban. La familia, aunque disciplinada, era unida y ejemplar, especialmente tras establecerse en Nashville en 1993. Allí, Matthew conoció a Mary, una joven de Knoxville nacida en 1973 en el seno de una familia igualmente devota. Su padre, pastor de la Iglesia de Cristo, le inculcó un carácter obediente y una dedicación absoluta a sus seres queridos. A pesar de las dificultades, como el cuidado de su hermana Patricia, con graves problemas de salud desde su nacimiento, Mary siempre mostró fortaleza y afecto. En menos de un año, la pareja se casó, combinando no solo sus vidas, sino también las tradiciones y expectativas de dos familias fuertemente religiosas. Desde fuera, todo parecía perfecto. Un matrimonio amoroso, una comunidad que los admiraba y una dedicación compartida a la fe. Sin embargo, detrás de esta fachada ideal se estaba gestando un oscuro desenlace. Los acontecimientos que más tarde se desencadenarían no solo pondrían en tela de juicio los valores que tan firmemente defendían, sino que también pondrían a prueba los límites de la comprensión humana. Lo que ocurrió entre aquellos muros sagrados dejó una huella indeleble en la historia de la Iglesia y en las vidas de quienes la rodeaban. ¿Qué pudo llevar a esta familia aparentemente intachable a enfrentarse al abismo de una tragedia irreparable? El verano de 1999 marcó el comienzo de una nueva era para la familia Winkler. La pequeña casa de Pegram, apenas terminada, se convirtió en el centro de su vida, pero también en escenario de crecientes tensiones. Mientras Matty asumía su nuevo cargo de pastor en una iglesia cercana, Mary se enfrentaba a un profundo desgaste emocional, intensificado por el nacimiento de su segunda hija. Su distanciamiento de su familia era cada vez mayor, y su conexión con ellos parecía desvanecerse bajo el peso de la influencia de su marido. Mary, que solía ser un pilar de apoyo para sus hermanos adoptivos, se encontraba ahora atrapada en una rutina agotadora. Con un temperamento cada vez más inestable, luchaba por equilibrar las exigencias de sus hijos pequeños y las expectativas de un marido que, aunque respetado en la comunidad religiosa, imponía rígidamente su voluntad dentro del hogar. Sus decisiones, marcadas por un carácter dominante, parecían ser la última palabra, dejando poco espacio para la opinión de ella. Sus responsabilidades como pastor aumentaban la presión financiera y lo alejaban emocionalmente de su esposa. La comunidad veía en él a un hombre comprometido y devoto, pero dentro de las paredes de su hogar, el estrés de mantener a la familia y las expectativas de su papel profesional empezaban a desgastarle. Los momentos de tensión entre la pareja eran cada vez más frecuentes, marcados por desacuerdos que rara vez encontraban solución. Los hermanos adoptivos de Mary, acostumbrados a su reconfortante presencia, notaron su distanciamiento. Mary,
antaño una figura materna para ellos, parecía ahora sumida en una lucha interna que la alejaba de quienes más la necesitaban. Su relación con Matty, antaño romántica y apasionada, se había convertido en un terreno de conflictos sin resolver. La frágil estabilidad de la familia se tambaleaba cada día que pasaba. El pequeño y tranquilo pueblo de Pegram parecía un refugio ideal para la vida pastoril de los Winkler, pero bajo esa calma exterior se fraguaba una tormenta que nadie imaginaba. Las tensiones acumuladas, los sacrificios no reconocidos y las emociones contenidas estaban a punto de desencadenar acontecimientos que cambiarían para siempre la vida de todos los implicados. ¿Hasta dónde podían llegar los límites de la resistencia humana antes de derrumbarse por completo? El traslado a la nueva ciudad parecía ofrecer un respiro a la familia Winkler, pero bajo la aparente tranquilidad se estaba gestando una nueva serie de desafíos. La iglesia local recibió a Matthew con entusiasmo, y su comportamiento inicial causó buena impresión entre los feligreses. Sin embargo, los primeros días en el barrio no estuvieron exentos de conflictos, como las tensiones por el perro que tenían en su patio. Matthew, protector y meticuloso, insistió en establecer normas claras con los vecinos, aunque esto creó un ambiente tenso. Mary buscaba un nuevo propósito mientras compaginaba las responsabilidades del hogar con su reciente maternidad. Su matriculación en la universidad pedagógica marcó un cambio importante en su vida. A pesar de las constantes responsabilidades, Mary soñaba con un futuro en el que pudiera ayudar a niños con necesidades especiales, una pasión que había surgido de su experiencia cuidando a sus hermanos de acogida. El esfuerzo de Matthew por mantener una imagen pública intachable era evidente en sus interacciones con la congregación y amigos íntimos como Brad y Glenn. Las reuniones con estos amigos solían centrarse en temas triviales, aunque en una de ellas, Mary reveló que había acompañado a Matthew al campo de tiro. Estas actividades aparentemente inofensivas reflejaban un interés compartido por proteger su hogar, un tema recurrente en las conversaciones del grupo. A finales de 2005, un acontecimiento inesperado cambió la dinámica familiar. Mary recibió una carta con un cheque de lotería con un supuesto gran premio. La emoción inicial la llevó a tomar decisiones arriesgadas. Pidió prestado dinero para cubrir una prima del seguro y, confiada en que el premio era inminente, retiró una suma adicional del banco. Cuando el cheque fue declarado falso, el golpe emocional y financiero fue devastador. En un intento de gestionar la crisis, realizó una transacción bancaria por valor de $6,500, un movimiento que despertó sospechas entre sus conocidos. Matthew parecía cada vez más preocupado por mantener las apariencias. Las tensiones en el hogar iban en aumento y su comportamiento empezaba a suscitar dudas entre quienes les conocían. El equilibrio que intentaban mantener parecía tambalearse con cada nueva complicación. La noche del 22 de marzo de 2006, el inesperado descubrimiento en el hogar de los Winkler conmocionó no solo a la comunidad local, sino también a quienes conocían a la familia como un ejemplo de devoción y rectitud. A medida que los investigadores examinaban el dormitorio donde yacía Matthew, las preguntas se amontonaban rápidamente. El pastor, de solo 31 años, parecía haber sido sorprendido en un momento de absoluta vulnerabilidad. Los análisis preliminares de los forenses determinaron que su muerte no había sido un accidente. Los rastros en el lugar de los hechos apuntaban a un acto deliberado, y las autoridades centraron su atención en lo que faltaba: María, las 3 hijas y el vehículo de la familia. Su desaparición inmediata levantó sospechas, y las autoridades empezaron a reconstruir las últimas horas conocidas de los Winkler. En la iglesia, los feligreses que esperaban a la familia contaron sus observaciones a la policía. Muchos recordaron que, a pesar de la reciente inestabilidad económica de Mary, la pareja parecía mantener un frente unido. Otros, sin embargo, mencionaron tensiones sutiles pero crecientes en el comportamiento de Mary en los días anteriores. Detalles como una conversación evasiva o la expresión ansiosa de su rostro
empezaron a cobrar un nuevo significado. Al mismo tiempo, sus registros bancarios recientes atrajeron la atención de los investigadores. Las transacciones fallidas y los intentos de ocultar información financiera parecían sugerir un estado mental caótico y una posible motivación para cometer actos desesperados. La policía emitió una alerta inmediata para localizar el vehículo familiar, una camioneta Dodge Caravan, con la esperanza de encontrar a Mary y a las niñas sanas y salvas. Con el paso de las horas, los vecinos recordaron haber visto el coche salir de casa hacia el amanecer. Un hombre mencionó haber oído arrancar el motor, pero no prestó atención en ese momento. Las cámaras de vigilancia de una gasolinera situada en una autopista cercana captaron imágenes de la furgoneta hacia las 3 de la madrugada. La noticia del incidente en casa de los Winkler se difundió rápidamente y la pequeña comunidad de McMinnville quedó desconcertada. Nadie podía entender cómo una familia tan admirada podía verse envuelta en una tragedia de esta magnitud. La búsqueda de Mary y las niñas se intensificó, mientras las autoridades trataban de responder a las preguntas más acuciantes. ¿Qué condujo a este desenlace? ¿Y dónde estaba ahora el resto de la familia? La detención de Mary Winkler marcó un giro inesperado en la investigación. La calma con la que fue detenida contrastaba con el caos emocional que parecía rodear los hechos. La comunidad, conmocionada por las revelaciones, seguía preguntándose qué podía haber llevado a una madre devota y esposa ejemplar a una situación tan extrema. En las primeras horas tras su detención, las autoridades se percataron de detalles inquietantes. El equipo de caza encontrado en el monovolumen coincidía con importantes objetos del lugar del crimen, lo que relacionaba directamente a Mary con el incidente. La historia contada por las chicas planteaba más preguntas que respuestas. ¿Quién era el presunto intruso? ¿Y por qué no había pruebas de que se hubiera forzado la entrada en la casa? Durante los interrogatorios, Mary intentó ofrecer una versión de los hechos que dejaba entrever su frágil estado mental. Aunque describió la noche como un malentendido, las incoherencias de su relato reforzaron las sospechas contra ella. Mientras tanto, los detectives empezaron a elaborar una cronología de sus movimientos desde la mañana del 22 de marzo, cruzando testimonios y grabaciones de las cámaras de seguridad. En el centro de la narración surgió una figura cada vez más compleja. Mary, una mujer que luchaba contra las dificultades económicas y años de presión acumulada, parecía haber llegado a un punto de ruptura. Sin embargo, los fiscales insistieron en que sus acciones no eran producto de un impulso, sino el resultado de un plan meticulosamente elaborado. Las pruebas del teléfono móvil desactivado de Matthew y los pasos calculados para abandonar la ciudad reforzaron esta teoría. Mientras esperaba el juicio, Mary se convirtió en objeto de atención de los medios de comunicación. Las opiniones se dividieron entre quienes la veían como víctima de circunstancias opresivas y quienes la consideraban culpable sin atenuantes. En Tennessee, donde encontró trabajo en una tintorería, intentó pasar desapercibida, pero los ecos de su caso seguían persiguiéndola. Las entrevistas con sus antiguos compañeros de trabajo y vecinos ofrecían imágenes contrastadas. Una mujer amable pero reservada, atrapada entre la expectación pública y sus propios demonios internos. La preparación del juicio intensificó el escrutinio sobre su vida. Cada detalle de su pasado, desde sus problemas económicos hasta las tensiones matrimoniales, fue objeto de un minucioso escrutinio. La comunidad religiosa que antes la admiraba veía ahora el caso con una mezcla de incredulidad y dolor, mientras se preparaban para enfrentarse a una verdad que podría cambiar para siempre la percepción de la familia Winkler. El tribunal se vio dividido por el testimonio de Mary, cuyas declaraciones pintaban una imagen completamente distinta de la vida doméstica que la comunidad había idealizado. Sus palabras añadieron matices oscuros a la narración, sugiriendo una atmósfera de control extremo por parte de Matthew que chocaba con la percepción pública de su matrimonio. Las pruebas presentadas, como la peluca y los zapatos,
se convirtieron en símbolos de una dinámica matrimonial que ella describió como opresiva. Los detalles aportados por ella durante el juicio captaron la atención de todos. Su relato de la madrugada del incidente presentaba un cuadro inquietante. Según ella, el llanto incesante de Brianna y el manejo brusco de la situación por parte de Matthew marcaron el inicio de un enfrentamiento. La tensión acumulada durante años de control y medidas estrictas parecía haber llegado a un punto de ruptura aquella mañana. El fiscal, sin embargo, puso en duda la credibilidad de sus declaraciones. Argumentó que los supuestos abusos no se habían denunciado nunca y que no había registros médicos ni policiales que respaldaran esas afirmaciones. Además, señalaron que sus acciones después del incidente, como su huida a Alabama y las actividades recreativas con sus hijas, contradecían la imagen de una madre aterrorizada y arrepentida. Los abogados defensores insistieron en que había actuado en un estado de miedo extremo, describiendo el episodio como el trágico desenlace de años de opresión psicológica. Intentaron humanizar su caso detallando cómo había intentado proteger a sus hijas de un comportamiento que consideraba inapropiado por parte de su marido. La defensa argumentó que el constante control de Matthew sobre la vida de Mary no solo afectaba a su autonomía, sino que alimentaba una atmósfera de tensión insostenible. En medio del debate, los expertos forenses aportaron un análisis clave sobre la mecánica del incidente. Determinaron que la trayectoria del disparo sugería un ángulo que no se correspondía con un acto impulsivo. Esto reforzó las dudas del fiscal sobre la versión de María, que sostenía que sus recuerdos eran fragmentarios y confusos debido al estrés del momento. A medida que avanzaba el caso, la atención del público seguía centrada en el testimonio de los testigos. Amigos íntimos y miembros de la congregación fueron llamados al estrado, algunos para defender la reputación de Matthew y otros para confirmar las afirmaciones de Mary sobre su carácter controlador. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático, y cada nueva revelación avivaba el debate sobre la dinámica de poder en el seno de la familia Winkler. Los días siguientes al testimonio fueron cruciales. La defensa trató de convencer al jurado de que Mary actuó bajo una presión emocional insoportable, mientras que la acusación trató de demostrar que el acto había sido premeditado. Ambas partes sabían que el veredicto sería algo más que una decisión legal. Sería un juicio público sobre la carga emocional de los secretos dentro de un hogar aparentemente perfecto. La decisión judicial marcó el final de un capítulo tumultuoso, pero la batalla para reconstruir la vida de Mary Winkler no había hecho más que empezar. El regreso a casa tras su puesta en libertad fue discreto, pero el eco mediático del caso siguió resonando. Los vecinos se dividían entre los que ofrecían su apoyo y los que mantenían un palpable escepticismo hacia la mujer que había protagonizado uno de los episodios más controvertidos de la historia de su comunidad. Al recuperar la custodia de sus hijas, Mary se enfrentó a la compleja tarea de reconstruir la relación con ellas. Patricia, Mary Alice y Brianna, marcadas por los acontecimientos, mostraron diferentes niveles de comprensión y adaptación a la nueva realidad. La madre, decidida a protegerlas del escrutinio público, trató de establecer un hogar estable en los alrededores de McMinnville, lejos de miradas indiscretas que buscaban respuestas a preguntas incómodas. El camino, sin embargo, no fue fácil. Las ocasionales entrevistas con la prensa a lo largo de los años siguientes revelaron a una mujer profundamente marcada por la experiencia. Mary hablaba con cautela, subrayando su compromiso con sus hijas y su deseo de ofrecerles una vida normal, aunque el estigma del pasado dificultara su integración en nuevas comunidades. Las niñas, por su parte, crecieron rodeadas de una narrativa que las marcaba como hijas de un caso infame. Los familiares de Matthew no dejaron de cuestionar la decisión del tribunal de concederle la custodia. Recurrieron repetidamente ante los tribunales, señalando el impacto emocional que los hechos habían tenido en las niñas y argumentando que Mary no estaba en condiciones de proporcionarles un entorno sano. Sin embargo, el sistema judicial se mantuvo firme en su decisión inicial,
concediéndole el beneficio de la duda y la oportunidad de redimirse como madre. Con el paso de los años, intentó rehacer su vida profesional. Aunque encontró empleo en una guardería, el constante interés de los medios de comunicación la obligó a cambiar de trabajo con frecuencia. En varias ocasiones, optó por trasladarse a comunidades más pequeñas, en busca del anonimato que tanto necesitaba. Los informes más recientes indican que Mary, que ahora tiene 50 años, vive en un lugar desconocido, lejos de la mirada pública. Sus hijas, ya mayores, han optado por mantener un perfil igualmente discreto. Mientras algunas comunidades la recuerdan con empatía, para otras sigue siendo un símbolo de las complejidades de la justicia y del poder destructivo de los secretos familiares. Las huellas de los acontecimientos aún resuenan en la pequeña ciudad donde todo empezó. Un recordatorio silencioso de una tragedia que sacudió los cimientos de una familia y de toda una comunidad.